Buenas tardes, muchas gracias por seguirnos una jornada más aquí en Aislados Conectados. Agradecer la presencia de los y las participantes, lógicamente, y su generosidad por estar ahí. Nos gustaría comenzar recordando a la figura de un amigo y gran persona que nos ha dejado esta semana, Manuel Almeida, músico, entre otras de sus múltiples facetas, del grupo Nueva Semilla, fotógrafo, escritor, periodista, y la verdad que sentimos una pena enorme. Y bueno, transmitir nuestro más profundo pesar a sus familiares y amigos desde aquí, desde Aislados Conectados. Yo soy Óscar Valido, de Aislados Conectados, y hoy excepcionalmente modelo la mesa redonda. Mi compañero Jorge Padrón estará acompañándonos en la parte técnica. Estamos en Zoom, por lo que nosotros no veremos lo que ustedes ven en el Facebook, pero pueden formular preguntas o comentarios, dejar likes, etcétera, que serán respondidos durante la semana o después del programa. Queremos agradecer y tener en cuenta una mención a los técnicos de sonido, iluminación, fotógrafos, cámaras y a todo el personal que hace posible los eventos. Perdonen por no tener hoy representación debido a múltiples causas hoy aquí. Comenzaremos haciendo una cita que la verdad que es muy relevante, ¿no? La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Platón. Bien, a continuación voy a presentar, puedes levantar la mano, Enrique. Voy a presentar a nuestros invitados y a nuestras invitadas, maravillosos, un plantel hoy de lujo. Enrique Mateu, artista multidisciplinar, nacido en Londres, excepcional guitarrista, ha tocado con Miguel Ríos, Luz Casal, entre otras muchas colaboraciones con bandas de la movida madrileña, profesor superior de guitarra por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, director del proyecto multidisciplinar Artenara 1996, un grupo multidisciplinar pensado para recrear el nuevo paisaje sonoro y visual de Canarias, presidente de la Asociación Canaria de la Música, desde 1990 director de Inexart, empresa cultural dedicada a Lima de Magí, del sector de las industrias culturales y creativas, entre otras muchas facetas como emprendedor. Paso a Linder Apaivor, británica, saxofonista e investigadora en el campo de la electroacústica, lo experimental y la improvisación libre. Sus composiciones utilizan recursos como el saxo, voces, field recording y sonidos procesados. Estudia canto en la Fundación Filarmónica y pasa a formar parte del coro de la ópera y coro de la Filarmónica de Gran Canaria. Selecciona el saxo como instrumento y su pasión por el jazz la lleva a estudiar improvisación y armonía. Forma parte de varias big band y agrupaciones como la Gran Canaria Women's Band, además de sonidos fabricados con objetos, introduce también la poesía y la palabra, creando un mundo personal, sonoro e intenso, contando experiencias emocionales que esperan ver la luz dentro de poco en forma de disco. Recientemente ha participado en Tenerife, en el NUMA, junto a Yeray Navarro, Andrea Fara y Gloria Godínez. Desde aquí un saludo para ellas y ellos. Miguel Manescau, saludo a Miguel. Cuba, creo que me dijo, Tenerife, afincado en Tenerife, guitarrista y director creativo del proyecto Simbeque, cuyo objetivo es la actualidad musical en el folclore canario, con especial atención a sus sonidos más puros, manteniendo siempre la defensa de la contemporaneidad y la idea de su internacionalizarlo. Fusionan jazz, rock, electrónica, funk, drum and bass, alcanzando un mundo sonoro propio, el sonido simbequeño. Participación en muchísimos festivales, la formación inició su andadura en el año 2015 y surge de la relación de estudio entre profesores y alumnos de la Asociación Sociocultural Musical Musiqué, un sólido referente en el archipiélago en lo que al enriquecimiento, pedagogía y difusión de la música moderna y acercamiento a los campos musicales menos habituales se refiere. Pasamos al siguiente invitado, Alejandro Ramos, otro monstruo, Gran Canaria, autodidacta, impulsor del videoclip en los 80, dotó al rock canario de imagen y abrió expectativas a los grupos, investigador, compositor, productor discográfico, realizador de vídeos, músico y escritor.
Sus primeras producciones musicales con Imagen Sagrada, Los Dalton, Tercera República, Los Gallos, La Nada, etcétera, etcétera, etcétera. Obtuvo el segundo premio en el Festival de Vídeo de Vitoria en el 94 y junto a su hermano músico también, Carlos, otra figura de la música en Canarias, monta el proyecto Hermanito. La música en Canarias, entre otros, la primera y la segunda entrega, la discografía de Canarias del siglo XX, creo que la tercera también, si no me equivoco, luego me puede corregir si quiere, y también realiza vídeos sobre el rock en Canarias en los años 50 y 60 y lo que queda por realizar. Pasamos a Seychelles, Fuerteventura. Hola Seychelles, gracias por estar otra vez. Comienza en la música a través de la guitarra española en el folclore canario, le siguen el laúd, el timple, el bajo eléctrico, etc. Autodidacta con el bajo, formó parte de bandas locales con temas propios y covers. Bandas en las que ha estado Gelfos, Blues de Gofio, Electrolapas y, por último, Guineo Colectivo. Al contrabajo compone temas propios, tanto en un cuarteto como con Guineo Colectivo. Versionando a Melody Gardot, la que la inspira a cantar. Sigue con el contrabajo y voz, componiendo temas acústicos de estilo jazz con Jorge de Serio al teclado. Intenta incluir mujeres en las bandas, comenta que hacer música en una isla capitalina no es harto difícil. Bien, ya hablaremos del tema. Javier Viera, Gran Canaria, otro monstruo, músico, copropietario del pub La Fábrica, DJ, organizador de festivales como el festival Un Kilogramo de Solidaridad en la pasada crisis, Viva Pelula, festival en el pueblo canario, Big Bang Vintage Festival Gran Canaria, Parque de San Telmo, empresario desde el 2011 con la agenda La Brújula, Ocio y Cultura. Algunas de las bandas en las que ha estado: Imagen Sagrada, Los Maníacos, Vicious Soul, Los Lola. En los 90, telonero de Los Ramones, Casi Nada, en Gran Canaria. Conciertos míticos, llenos de polvo, pero míticos. En los eventos que ha realizado también, Artes Fervescentes. Su banda actual son The Cavaliers Rock and Roll Band. Su última actividad ha sido crear la agencia Management con 2 artistas por ahora, Naughty Gold y The All Right Band. Pasamos con Vicente Martín. Vicente Martín, Madrid, presentador y voz del programa de radio desde el 89 en Bandeja de Plata, FM 7.7 Radio. Desde el 86 instalado y residente en Canarias, un canario más ya. Escritor e investigador también, de sus 5 libros, 4 dedicados a Canarias. En proyecto, un libro que ya nos hablará después. Colaborador habitual también en la escena musical canaria. Ya vamos terminando, nos quedan 2. Hugo Escobar, chileno, profesor de música, metodólogo en la enseñanza de la educación musical. Ha realizado muchas actividades musicales como músico instrumentista en el repertorio sudamericano, director y formador de coro, profesor de violín, guitarra, canto en forma particular y también en la Escuela de Música de Agüime. Actualmente dirige un coro y una coral, Coro Fusión y Coral Canto de Alisio. Integrante de la Orquesta Maestro Valle en la cuerda de los violines, desde enero del 2015, profesor en el proyecto de intervención social a través de la música, Casi Nada, Barrios Orquestados. Y por último, si no me equivoco, Pino Quimón, Gran Canaria, destaca el jazz como su estilo musical preferente, le apasiona el estudio de la voz, experimentar con los recursos y técnicas vocales y la fusión con la sonoridad de los distintos estilos musicales para la improvisación vocal. Inicia su formación de canto y técnica vocal con la cantante Beatriz Alonso Hernández, formación de canto lírico y saxo alto, ha realizado cursos de técnica vocal Steel Voice, Craft, Escuela Superior d'Art Dramatic y en el marco de las actividades el ámbito de comunicación de las Arts Santa Mónica en Barcelona. Ha asistido a taller de técnica vocal y curso de canto moderno impartido por la cantante Patricia Grau, ha participado en innumerables talleres y masterclass en el taller de interpretación para actores y cantantes,
participado en masterclass impartida por la cantante de jazz Deborah G. Carter, y pronto saldrá su primer disco con letras propias, de la que a continuación nos hablará. Pues bien, muchas gracias nuevamente por estar ahí. La verdad que es un placer tenerles a todos y a todas. Y bueno, para abrir un poco el debate, empezaremos a lanzar una primera pregunta, que sería la siguiente. Esta más bien dirigida a Alejandro, Vicente Martín, Enrique Mateu y Javier, pero todos pueden colaborar en ello. Bien, sería la siguiente pregunta. ¿Cómo influyó y cómo entró la presencia inglesa en la escena canaria, en la escena musical canaria de los años 50 y 60? Pues bien, empezamos, por ejemplo, con Alejandro, si les parece, o Enrique. Enrique, si quieres, por favor. Conecta el micro, Enrique. Perdón, estamos desconectados, disculpa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo tengo una visión particular, ¿no? Porque yo nací en Inglaterra, ¿no? Y curiosamente podría haber vivido toda la eclosión del pop y del rock justo en Londres, que fue donde nací. Pero mi padre consideró que aquello era un antro de perversión y que aquello estaba muy mal y que quería ir a un sitio más civilizado, y decidió que no fuéramos de Londres a vivir a Canarias, ¿no? Entonces, curiosamente, aquí en Canarias lo que hacía era buscar lo que me había dejado atrás, ¿no? Y yo personalmente, por mi edad, porque cuando el tema de lo que tú estás preguntando, de los ingleses y tal, que pues cuando vinieron, por ejemplo, los Shadows para acá y bueno, y la influencia que había por el tema del turismo y tal. Yo sobre todo lo que recuerdo es la tienda Focus en Triana, porque yo vivía en Las Palmas, cerca del Parque San Telmo, y entonces tenía muy cerca esta tienda, que era una tienda de ropa, que y bajamos unas escaleras y tenía ahí un chiringuito con música, y ahí habían unos discos alucinantes, ¿no? De cuando, pues, para escuchar música o para adquirir música, pues tenías que ir a un sitio a decirle, oye, me pones un poco de este disco, y con unos auriculares, o había sitios en los que también tenían una cabina y tal, y entonces te iban poniendo un poco de este disco, luego decían, no, ponme un poco de este, y tú que ibas con unas perritas muy justas, ¿no? Con muy poquito dinero, no podías comprar todo lo que querías, todo lo que te gustaba. Pero sí, para finalizar y muy rápido, porque tampoco quiero contar mucho más al respecto, sí que tengo que decir que yo, cuando ya en el 77 fui a estudiar a Madrid, yo observé una cosa, que la música que se hacía en la península había una gran diferencia con lo que se hacía aquí en Canarias. El nivel de los músicos que yo veía actuar en pequeños antros, porque aquí tampoco había muchos sitios donde actuar, no había realmente movida, ¿no? Pero en los años 70, mediados de los 70, la música que se escuchaba aquí era una música muy avanzada para la mayoría de la música que se escuchaba en la península. Y el nivel técnico e interpretativo de los instrumentistas de aquí de Canarias, yo siempre consideré en aquellos años que era infinitamente superior. Y hasta ahí voy a leer. Yo lo único que puedo decir es, porque yo soy bastante joven, aunque no lo parezca, yo nací en el 67, entonces no puedo hablar mucho de la movida que hubo en los 50 o los 60, pero sí de documentales. Hay un documental muy específico que habla sobre lo que es Las Palmas de Gran Canaria en los años 60, y habla de que es una capital, la capital más europea de España en esos años, teniendo en cuenta de que estábamos en una dictadura, imagínense, ¿no? La época que estamos, que era una España negra, ¿no? Pues con el turismo que teníamos de las suecas, como decían las películas, que vienen las suecas, pues también nuestro Puerto Franco pues hacía que los discos, y como bien dice Enrique Mateu, los músicos pues escucharan de primera mano, no sé si primero, pero casi a la vez que en Europa, la música que se desarrollaba en el mundo, ¿no? Pues bueno, hola, yo soy Alejandro,
Miren, históricamente los que hemos investigado un poco sobre el tema de la entrada y tal, tenemos que tener en cuenta el tema de que el puerto de Las Palmas de Gran Canaria era uno de los puertos más importantes del mundo. O sea, cuando oímos hablar de eje tricontinental y no sé qué, no sé cuánto, el puerto de Las Palmas era un muelle donde entraba todo, y el tema de los puertos francos, que mucha gente no sabía lo que eran los puertos francos. Los puertos francos eran muelles donde no se pagaba, el barco entraba y no pagaba el aparcamiento, por decir de alguna manera. Los barcos entraban de una manera mucho más barata y toda la mercancía que entraba para nosotros era mucho más barata, ¿no? ¿Me están oyendo? Sí. Y entonces, Las Palmas de Gran Canaria, aunque en aquella época España vivía en un sistema dictatorial, vivía un poquito al margen de esas exigencias dictatoriales, y nuestros padres viajaban a Inglaterra en barcos donde la mitad del barco era transportaban verduras y frutas, y en la otra mitad iban turistas, nosotros los canarios íbamos a Inglaterra. Pues había esa facilidad que no había en toda la península. Esa facilidad nos hizo a nosotros un poco más internacionales y un poco más europeos. Y, por ejemplo, lo que comentaba antes de Enrique de Focus, el dueño de Focus iba semanalmente a Inglaterra a comprar discos que no llegaban a la península, porque en la península era mucho más difícil que entrar en esos discos. Incluso muchos discos censurados entraban a Canarias porque la gente los compraba directamente en Inglaterra y los traía para acá. Eso es uno de los rollos que dice todo el mundo, no, porque Canarias estaba más adelantada que en la península. Es por eso, porque la discografía la podíamos traer nosotros debajo del brazo, cosas que no podían hacer en la península. Y eso nos hizo a los canarios un poquito mucho más internacionales en ese sentido, en el sentido cultural. Las Palmas de Gran Canaria es que la gente se piensa que Las Palmas era una ciudad muy difícil, ¿no? Que va, es una ciudad muy internacional, una ciudad donde se estrenó ciclos, donde la gente tiene una cultura musical y cultura mucho más amplia y mucho más abierta, por eso, porque vivíamos en un sistema dictatorial, pero un poco el rollo de isleños nos mantenía un poco al margen de esa censura y esa dictadura. Me callo. Fantástico. Vicente, dale al micrófono a Vicente. Espera. Vicente, dale al micro. Jorge, mira a ver si lo tienes tú silenciado, por favor. ¿Tú tienes el micro abierto, Vicente? Vale. Ahora. No, Vicente, tienes problemas con el micro. Ahora. ¿Ahora me escucháis? Sí. Ahora sí, vale. Vale, Alejandro es el especialista, sin duda, con los vídeos que ha hecho sobre la historia, pero por comentar un par de cosas y sin retrotraernos al cambayonino, a los jambulloneros y al cambio un poco de discos por otras cosas de los marineros que llegaban embarcados, de los turistas y de los familiares que llegaban de Inglaterra. Decir que evidentemente ha habido un antes en Canarias precisamente por este tema, e incluso, como alguien ha comentado ya, la influencia, ¿no?, de los Shadows y de Cliff Richard. No solo el que hayan estado tocando aquí, sino cuando tú hablas con músicos de los 60, todo el mundo ha empezado evidentemente por Enrique Guzmán y por los Llopis, pero todo el mundo, mucho antes de los Beatles, te cita a Cliff Richard y los Shadows, la actuación evidentemente en Las Palmas, y luego, por ejemplo, como característica, hay un grupo de Tenerife que se llaman Los Apaches, que llegan a editar un single, y varios, más de un grupo, pero por ejemplo, el primer grupo en Lanzarote de Ildefonso Aguilar se llama Los Jóvenes, ¿no? Un poco la canción de Cliff Richard y los Shadows. Lo que dice Enrique del año 77, que el nivel de los músicos, hay que tener en cuenta que el 77 es la explosión del punk. El punk y la nueva ola es todo el mundo puede tocar, es un poco en música Warhol, ¿no? Yo puedo ser un artista sin saber tocar y muchos llegan a serlo después. Y por no enrollarme mucho más, lo que sí quería decir es que en la península lo que sucede
que es un punto muy a favor también de la península con respecto, por lo menos igualitario con respecto a esa supuesta ventaja canaria, son las bases americanas en la península. Tenemos bases americanas en Torrejón, en Morón y en Rota. Yo, por ejemplo, que soy del 58, yo iba a jugar al baloncesto a la base de Torrejón, donde había gramolas de estas de discos, donde había una emisora que era Radio Torrejón, que pinchaba. Quiero decir, y muchos músicos canarios te citan la influencia cuando han estado en la península, han ido a tocar Cristóbal Tobamacho, por ejemplo, ha ido a tocar a la base de Morón, a la de Rota, y eran un centro de difusión de toda la cultura del rock and roll que llegaba a esas bases directamente desde Estados Unidos. Y concretamente, como digo, la de Torrejón, yo como madrileño, pues fue un punto muy potente durante los años 60 y durante los años 70. Bien. Fantástico esta pequeña introducción, no nos queríamos tampoco extender mucho, pero era tocar la historia, que siempre es interesante, porque sin historia no hay presente ni futuro. Enrique, ¿querías decir algo? Te paso la palabra, dale al micro. Muy rápido. Sería justo decir que lo que estaba diciendo Alejandro, ¿no? De que aquí tenemos un cierto nivel cultural, viene de mucho antes, viene de principios, finales del siglo, principios del siglo pasado, de finales del siglo antepasado. Canarias era sitio obligado para ir a las Américas, entonces los grandes artistas paraban en Canarias y actuaban en Canarias. Y cuando venían de América volvían a actuar. Y aquí hay casos magníficos. Bueno, aquí en mi casa yo tengo programas de conciertos de grandes músicos de la época porque que han guardado mis antepasados y que me los he encontrado recientemente. Y con lo cual aquí había un nivel entre cierta clase social, al menos que podía permitirse el lujo de pagar las entradas, ya de escuchar grandes artistas a nivel internacional. Y quería decirlo del tema de que aquí estábamos adelantados, el otro día lo estábamos comentando entre nosotros. No es que nosotros estuviéramos adelantados, es que el resto iba retrasado. Nosotros estábamos pues más o menos en tiempo, ¿no? Y sobre lo que había dicho Vicente del movimiento punk, que efectivamente es otra cosa, no me refería a eso. Quiero decir que grupos como Iceberg o grupos como Triana o grupos como tal, ¿no? que eran haciendo un rock progresivo como se hacía ya aquí como se hacía en Canarias desde mucho antes, técnicamente los baterías, los bajistas, los guitarristas, bajo mi punto de vista, ojo, esto es totalmente personal, me parecía que aquí había más nivel técnico y por la música que se escuchaba que lo que yo escuchaba dentro de ese estilo. No estamos hablando de los estilos más simples, ¿no? Como el punk o otro, ¿no? Vale, gracias, Enrique. Pasamos la batuta a Hugo, que quiere comentar algo. Dale al micro, Hugo, por favor. Sí, quiero hacer una pregunta. Usted habla de... Para mí todo eso es apasionante, ¿eh? Porque me está haciendo ocupar muchas cosas. Los apaches, los jóvenes de ese grupo de Lanzarote o de aquí, el rock que hacían ellos era en inglés o era en español. O cantaban en inglés o cantaban en español. En inglés. Era una falta de respeto cantar en español. Estaba mal visto. Estaba mal visto cantar, quiero decir, los grupos que hacían versiones en español eran como grupos de segunda. El español estaba mal visto porque el rock se decía que estaba hecho en Inglaterra y había que cantarlo en inglés. Y había gente que decía, claro, igual que el flamenco se canta en español, pues el rock se canta en inglés. En aquella época se pensaba así, luego empezó a modificarse todo. Pero eran creaciones propias en inglés. No, al principio no. Al principio todos eran grupos de versiones, por llamarlo de alguna manera. La gente copiaba lo que hacían los Shadows, Cliff Richard, los Beatles, los grupos de la época para tener cierto caché. Y para tener cierto caché había que cantar en inglés. Bien, mira, yo creo que algo previsto. En Chile, en los años 60, hubo un movimiento que se llamó la Nueva Ola. Y muchas cosas que llegaban, imagínense, Chile está en el culo del mundo. Llegaba con mucha dificultad toda la información. Pero los temas se copiaban en la música, pero las letras se hacían en español. Y a veces no correspondía a la temática, al original del inglés, a la traducción o a la letra en castellano que ponían allá en español. Pero en Chile se cantaba en español. Bueno, haremos un especial Chile, pero hoy vamos a lo que toca, que es Canarias. Pero gracias por el apunte. Bueno,
yo creo que podemos pasar, bueno, nos quedan por nombrar, desde luego, todas esas bandas que pasaron en esos años, pero bueno, ya sabemos United, Luto del Bisonte, en fin, si no los nombramos, no, creo que no hablamos un poco de la historia, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a una siguiente pregunta para compartir un poquito, si les parece. Y yo quiero preguntarles a las chicas, en concreto, a Seychelles, Pino y Linda, el papel actual de la mujer, de la música en Canarias con respecto al pasado, porque sabemos que en el pasado era casi nulo, ¿no? Cuando quieran, por ejemplo, a Seychelles, ¿te parece? Dale Hola. al micro. Sí, ¿me oyen? Buenas. Sí, como decías, en el pasado pues habría pocas, pero es que en la actualidad tampoco hay muchas, ¿no? Sobre todo yo creo que hay más cantantes, no sé por qué será, pero siempre se encuentran más cantantes mujeres que instrumentistas, aunque bueno, yo ahora con internet y tal me he encontrado un montón de compañeras de todos los instrumentos y me encanta, ¿no? Pero es difícil, por ejemplo, poner un nombre de una mujer instrumentista medianamente conocida en Canarias. ¿Por qué? Pues yo, por ejemplo, creo que también un poco que nos da corte. Muchas veces se nos dan bien las cosas, pero no nos exponemos o ay, me da esa cosita de tocar delante de todo el mundo, entonces lo hago en mi casa, pero no me expongo. A veces también nos invisibilizan, no digo que sea adrede, pero también a veces es más fácil, ¿no? Pues acordarse siempre del que está ahí, porque también yo no soy madre, por ejemplo, pero ser mujer y madre te deja poco tiempo luego para otras cosas, ¿no? No solo pasa en la música, pasa en muchas profesiones. Pero si además la música la ves como que no puedes vivir de ella o algo así, que es difícil, pues no, acabas por hacerlo en entornos más pequeñitos, ¿no? Quizás. En Fuerteventura la verdad es que poquitas mujeres. No sé si mis compañeras quieren decir algo y yo ya luego les comento. Buenas tardes. Yo he estado un poquito oteando en internet información al respecto en relación a eso, a documentos que puedan existir respecto a la historia de la mujer, digamos, en Canarias, en el ámbito de la música. Cierto es que quizás a lo mejor Enrique o Alejandro o Vicente o cualquiera de los compañeros, compañeras que están aquí puedan a lo mejor también aportar algún documento de referencia, pero sí que hay un momento, digamos, de la historia, que sería ese siglo XIX o anterior, donde la mujer está integrada en ese mundo del clásico, donde incluso el instrumento más habitual es el piano, a lo mejor algún instrumento de cuerda, pero es la voz, el canto, el lírico. Suelen ser mujeres además vinculadas a un contexto sociocultural rico, con lo cual tienen una amplitud de conocimientos de pintura, de poesía, de música, etc. Y todo eso, digamos, lleva a que, por ejemplo, incluso la Real Academia de Canarias de Bellas Artes haya hecho también una revisión histórica al respecto, se hayan hecho distintas recogidas de información, sobre todo para poner un poquito al día toda esa información del pasado, y llegamos incluso a un momento en el que conectamos, digamos, con el Conservatorio de Música de Canarias, donde también, pues eso, hay un ámbito que es el de la música clásica, donde hay muchísimas mujeres, no tantas como hombres, evidentemente, pero mujeres con unas trayectorias profesionales increíbles, que tienen una repercusión fuera de España en el contexto de dirección de orquesta, composición, etc. Y me viene ahora a la mente, porque podría nombrar algunas, pero siempre la lista va a quedar reducida en tiempo porque no va a ser posible. Pero pienso, por ejemplo, en Laura Vega. Laura Vega es una mujer que ha abordado, digamos, lo que es la parte de gestión, dirección, etcétera, dentro de lo que es bueno, recientemente ha sido nombrada académica de la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Es una mujer que además se ha implicado en lo que sería la parte de investigación de la influencia de la mujer en Canarias en el ámbito de la música. Como compositora también tiene bastante relevancia. Y
es un trabajo, digamos, de hormiguitas. Están ahí, sí, son minorías, sí, pero se están haciendo visibles. Estamos en un momento en que quizás hay una insistencia en mostrar la presencia de la mujer en distintas áreas, en el mundo científico, en cualquier arte, etc. Y entonces quizás es este el momento. ¿Qué ocurre? Que si nos venimos ya a la música moderna, efectivamente, como decía Seychelles, la prevalencia quizás es en el contexto de la voz, en el contexto de cantante. A lo mejor si hiciéramos un estudio estadístico veríamos que también hay una distribución yéndose a lo mejor a instrumentos de cuerda, piano, etcétera, pero no sé, sería como entrar en sutilezas que si vamos a la raíz, al origen, yo creo que pasa en todos los contextos, me refiero en el contexto universitario, por ejemplo, en docencia, etcétera, que siempre parece que hay una prevalencia de hombres frente a mujeres, pero luego, al tiempo, los que son buenos en un área es independiente del género. Claro, sí, claro, lo que pasa es que nos estamos siguiendo. Digo que la labor investigadora, por ejemplo, que ha hecho Alejandro, Enrique, Vicente, o incluso cualquier otra persona, pienso por ejemplo en Rosario Álvarez de la Real Academia, muchísima gente que ha hecho una recopilación de información al respecto, yo creo que eso hace que se dé visibilidad a esas mujeres y sobre todo en un contexto como es el del mundo del arte, el de la música, donde cuando estudias, te formas, realmente no pones el centro donde te has formado, sino quiénes te han formado, de cuáles han sido tus maestros o maestras en el área de formación. Gracias, Pino. Linder. Pues me gustaría un poco añadir a lo que se ha dicho hasta ahora, un poco mirar primero el contexto, o sea, Canarias es un lugar, pero lo que pasa aquí pasa en todos sitios. Entonces, cuando estamos hablando de las mujeres, el papel de las mujeres en la música en Canarias, por ejemplo, ahora mismo, yo creo que lo que es interesante mirar es instrumentistas, en todo tipo de instrumentistas, y lo que está pasando con los instrumentos que eran tradicionalmente de hombre. No hay ningún motivo para que una mujer no pueda tocar todos los instrumentos que existen. Incluso hay instrumentos grandes que pesan un montón, pero hay mujeres que ni siquiera son grandes y fuertes y los tocan igualmente. O sea que no hay físicamente no hay ningún, pero parece que hay instrumentos que han sido tradicionalmente para los chicos. Y entonces y eso no, a ver, eso es aquí y en todos sitios. Entonces podemos ir a Estados Unidos hoy y ver tertulias como esto de mujeres hablando de esta movida. Y entonces ahora lo que está pasando es que las chicas están tocando saxos, bajos, guitarras, pero con los chicos y le está dando caña, están formando grupos de chicas solo, chicas con chicos o todo mezclado. Esto es la generación que está aquí ahora mismo. Y aquí y en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos sitios. Entonces yo creo que esto es ya en 2, 3, 5 años, no sé, 10 años, de repente todo esto va a dar un vuelco. Yo toco el saxo que tradicionalmente no era de chicas, pero es que hay millones de chicas que tocan saxo. Aún así me vienen gente a decirme, ay, qué raro ver a una chica tocando el saxo. ¿Vale? Entonces es como que realmente solo hace falta que empezamos y ya están. O sea que ya yo creo que aquí en Canarias hay una flautista de jazz impresionante que está rompiendo, que ella ya vino del clásico, ella está rompiendo en el flamenco, está rompiendo en el jazz mismo. Hay una saxofonista, tenemos una banda de mujeres, eso ya es clásica, pero como la directora de esa banda se está empujando porque es verdad que todavía no hay directora. O sea, no hay directoras visibles como puede ver directores, y no se sabe por qué. No se sabe por qué en Viena de repente no hay directora, no ha habido directora de la orquesta. No tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos directora aquí, tenemos directora canaria y buenísima. Y gente de fuera afincada aquí, ¿no? Dando conciertos en todo el mundo. Sí, no, te quiero decir que no es que no hay, pero es que parece que no están tan visibles, ¿no?
Parece que no eso percibe. está claro. Y hay una cosa rápida que quería decir. Bueno, las intervenciones, las 3 intervenciones han estado magníficas. Yo creo que reflejan la realidad totalmente. Y es una pregunta, me ha gustado mucho lo de Lindell, ¿no? Porque realmente la presencia de la mujer en el rock y en el pop internacional también está totalmente desequilibrada, ¿no? O sea, aquí, como dice ella, es un reflejo de lo que también pasa afuera. Pero hay una cosa que me extraña especialmente, no sé si a ustedes les llama la atención, es que en Canarias, en cambio, a principios del siglo, aprender música era cosa de señoritas, ¿sabes? O sea, sobre todo quien aprendía música eran las niñas, porque eso no era una cosa de hombres, ¿vale? Y estaba hasta cierto punto mal visto, una mariconada, ¿no? Pero en cambio que las niñas tocaran el piano y tal, eso era normal. Eso lo sé por mi abuela, ¿no? Que lo decía. Entonces, ¿cómo se produce ese salto en el que tal vez la mayoría de gente que hacía música y que entendía música y que realmente disfrutaba de los conciertos eran las mujeres? ¿Cómo se pasó de eso a la situación actual? Y no tengo ni idea, ¿eh? Yo simplemente es una reflexión que hago. Buena reflexión para quien quiera hacer un estudio de ello. Sí, Miguel, perdona, antes dije que eras cubano, pero eres colombiano, si no me equivoco, perdóname. Sí, no te preocupes, haciendo el matiz ese de Colombia, sí, no. Que bueno, retomando el tema anterior, creo que lo único que quisiera puntualizar es que independientemente que hablemos de la parte de la música anglosajona, o de cualquiera que sea, creo que es muy, muy importante recalcar la importancia de la tricontinentalidad de Canarias, ¿no? Es decir, podemos hablar de ese momento de los 50 y 60 con el rock, pero podemos hablar de la vinculación que hemos tenido con Latinoamérica, o de la vinculación que, quiero decir, en cualquier romería, se toca un bolero, se toca un joropo, quiero decir, hemos siempre tenido un viaje de ida y vuelta, que creo que es lo que enriquece la música canaria y de lo cual nunca hemos hinchado pecho, de verdad, como deberíamos, de la riqueza real que tenemos en este archipiélago, porque es brutal. Es decir, tanto, y de hecho a los hechos me remito, es decir, quiero decir, hay un nivel brutal en rock, en hip hop, en clásica, en jazz, en lo que sea, porque siempre ha sido una cosa, al igual que Valencia, que ha estado instaurado desde el inicio con la realidad de que tenemos que estudiar música, bandas de música en los pueblos, lo que sea, o como decía Enrique antes, muy importante también, que todas las niñas estudiaban piano, ¿no? Lo que pasa es que creo que volcándolo hacia la parte que hablamos ahora de la mujer, el problema es un problema de voluntad real, ¿no? Lo que hablamos el otro día en el vínculo interno, de una voluntad política real y una voluntad social real, donde obviamente quiero decir lo que faltaba, es decir, una mujer está más o menos preparada para tocar el saxo, ¿no? Es decir, simplemente es la adaptación y la normalización de que esa persona esté ahí. Es decir, tú ahora mismo, por ejemplo, montas una banda y pones a una chica tocando la batería y dices, wow, hay una piba tocando la batería, independientemente de cómo toque, y ahí estamos mal otra vez, ¿no? Es decir, creo que realmente la sección tiene que ser por nivel y tenemos que buscar la naturalización educacional, donde la mujer esté tan natural como cualquier tío, porque realmente estamos haciendo música, no estamos hablando de género, ni estamos hablando de nada, pero eso conlleva, que sé que lo vamos a hablar después y ya nos extenderemos más, en una cuestión educacional realmente, ¿no? Es decir, ahora estamos hablando de música, pero podríamos hablar de cocineros, ¿no? Es decir, todos los cocineros top de España son tíos, pero toda la vida hemos comido de la comida de nuestra madre, ¿no? Pero realmente potenciamos 3 tíos aquí, que es Arzaga, Arguiñano, no sé qué, no sé cuánto. Por favor, vamos a ser objetivos realmente con las posibilidades y con la realidad, ¿no? Entonces, obviamente, lo que decía antes, que antes de tocar el piano, mi madre era pianista. Bueno, mi madre hizo toda la carrera de piano y nunca tocó en directo porque le cogió tan fuerte tirria a la educación del conservatorio, que tendremos que hablar después para eso, que yo era incapaz de tocar la bamba con ella. Una persona que tocaba Stravinsky de arriba abajo le decía do, fa, sol y no podía tocar porque no se le enseñó esa movida, ¿no? Entonces creo que la vinculación de la educación es fundamentalísima, ¿no? Es decir, ahora estamos hablando en Canarias, pero creo que estamos hablando de una cuestión universal, ¿no? Independientemente de la importancia que se le dé en cada lado, ¿no? Está claro, Miguel. Pues sí, se debería de normalizar y primar la calidad, venga del sexo que venga, eso está clarísimo. Bueno, si les parece, Vicente, ¿quieres decir algo al respecto? Darle al micro, por favor. Vicente, al micro. Ahí estoy. ¿Me escucháis ahora sí, no? Vale, lo que quería decir era que han centrado perfectamente el tema tanto Lindell como Pino como Azeichel, el tema de la clásica, que lo ha centrado, la mujer siempre ha estado presente en la clásica,
En el mundo, por saltar a géneros, quiero decir, en el mundo del jazz ha estado, como ha apuntado alguien también, ¿no? La mujer en su papel de cantante, y luego un poco la visibilidad que han comentado todo el mundo, pasa lo mismo en la literatura, en la pintura, en las artes pasa lo mismo. Es simplemente que estamos en una sociedad de hombres todavía, y como creo que fue Lindell la que apuntó, ahora mismo es un momento de incorporación de la mujer. Estando en el Hierro, y llevando el tema un poco al rock, decir que el rock era para peludos y drogadictos en un principio, con lo cual la mujer, cuanto más lejos del rock, mejor. Pero la mujer, tradicionalmente, y como digo, estando desde el Hierro, ha ocupado una parte muy importante dentro de lo que es el folclore. Estando aquí en el Hierro, tengo que decir el nombre de Valentina, que ha sido seguida luego por Angélica, ahora mismo por Claudia Álamo. Es decir, la mujer dentro del folclore ha jugado un papel muy importante tanto en Canarias como en la península. Luego llegó lo que fue la canción española de Marife de Triana, de Lola Flores, de Juanita Reina, de mucha gente, de muchas mujeres, que era un poco la canción del régimen, ¿no? Y luego se pasó, llegando lo que puede ser al mundo del rock, podríamos hablar un poco de la mujer como cantante, la mujer que se empieza a integrar en bandas como instrumentista, que yo creo que es la asignatura pendiente de ahora mismo, que es lo que está sucediendo ahora mismo. Y hubo un momento, también el momento nuevo olero de reivindicación, donde salieron grupos de mujeres que pudieron ser las Chinas o las Vulpes en la península, y aquí tuvimos a Besos Rabiosos, a Katana, a Mujeres de Provecho. Es decir, que eso sube un poco como revulsivo, y luego hay mujeres con nombre propio, como pueden ser Patti Smith o Björk al frente de bandas, o Blondie, Debbie Harris, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahora es el momento, como creo que apuntaba Seychelles y Lindell, de que la mujer está llegando a donde tiene que llegar, es decir, a tocar instrumentos dentro de bandas, no ser la cantante, sino ser una instrumentista, una profesional dentro de la banda. Creo que es el momento oportuno y queda mucho por recorrer, evidentemente, pero creo que la idea va por ahí ahora mismo, ¿no? De integrarla perfectamente, y los cupos, evidentemente, el darle visibilidad. Está claro, Vicente. Bien, vamos un poquito cortos de tiempo, hay muchas preguntas, llegaremos hasta donde podamos, lógicamente. Bien, una pregunta a todos y a todas, con un sí y un no. ¿Son los covers una barrera para la creatividad? Empezamos pues por arriba, por Seychelles. ¿Sí o no? Solamente. No. 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 Enrique. No. Alejandro. Sí. Alejandro. Micro. No. Vale, Pino. No. Vicente. A mí me vais a dejar que diga depende. Un poco homenaje a Pau Donés. Hugo. No. Javier. Depende. Covers, versiones y hacer lo que te dé la gana con un tema de otro. Es totalmente diferente. A ver, si se pudiera promocionar a los grupos como los grupos de creativos, como los grupos de cover, me parecería cojonudo. Si hubiera un 50-50. Pero el problema es que como nadie conoce a los grupos de hoy en día, porque no les dejan tocar, porque prefieren a grupos de versiones que a otra cosa, pues ya está. ¿Cuál es el problema? Que la televisión ni la radio promocionan el rock canario. La televisión canaria tendría que tener un programa de televisión para la música en Canarias, y no lo tiene porque no sale de los cojones. Esa era la cuestión. Por eso decía, sí o no. Lindell, ¿crees que es una barrera para la creatividad? Yo voy a ser diferente, yo diría que sí. Pero Gracias. claro, me gustaría matizar eso. ¿Vale? Bueno, pero hay muchas preguntas y yo creo que solamente era un sondeo del mundo que estamos aquí representados de la música. Miguel, por último, ¿sí o no es una barrera para la creatividad? Dice que no. Pasamos a la siguiente pregunta, si les parece. Aquí ya va a ser un poquito más compleja. La realización de eventos, Javier, tú que eres experto en los festivales, el tema de la burocracia. Soy experto. Bueno, tienes mucha experiencia, ¿eh? En la
La toma de la calle, o sea, la toma de la calle, ¿por qué esa burocracia tan tremenda que cuesta tanto montar eventos, ingenieros, plan de seguridad, responsabilidad civil, bueno, lo que todos sabemos, que se complica muchísimo a la hora de realizar un evento en la calle, que es de todo. Lógicamente hay que tener unas medidas de seguridad para que no pase nada, ¿no? Pero quizás sea excesiva esa burocracia, Javier. ¿Te estás refiriendo generalmente o ahora mismo? Bueno, vamos a hablar actual. ¿Actualmente con la crisis sanitaria? No, Vale. Actualmente fuera del COVID. Vale. Ok. Bueno, es una lucha que tenemos, por lo menos aquí en la isla, en la capital, que es donde más me muevo yo. Tenemos una lucha hace años de que el ayuntamiento, el cabildo, tenga digamos, un servicio único, una ventanilla única para los eventos. Si hubiese esa ventanilla única para los eventos donde todo lo que hay que gestionar para realizar un evento fuera por una sola ventanilla, pues sería mucho mejor. Pero salvo eso, que no lo hay, es complicado porque tienes que tocar un montón de ventanillas, un montón de cosas, pero a la vez es necesario. No puedes hacer un evento cualquiera, no puede hacer un evento y cualquiera no puede utilizar digamos, las plazas públicas para hacer cualquier cosa, ¿no? Tiene que tener digamos, una cantidad de cosas que puedan dar valor a la ciudad y a los músicos que van a músicos, artistas, los que van a actuar, ¿no? Pero sí debería de haber, es una lucha que tenemos hace tiempo, todos los que hacemos eventos, una ventanilla única. Pero por lo demás es necesario la burocracia. Gracias. Si alguien quiere... yo le dirigí la pregunta a Javier porque creo que de entre todos los que están aquí, bueno, Miguel Manescau también hace muchos eventos, quizás no tan públicos, pero bueno, la conclusión es que sí, que se debería de crear una agilización de los trámites para que todo fuera mucho más... sí, Miguel, cuando quieras. Si me permite, Oscar, porque creo que es importante, es decir, y al final yo me voy a remitir al área que ocupo siempre, que es el de la educación, pero creo que es que estamos educando mal a los futuros artistas. Es decir, un artista ahora mismo no se trata de cómo toque la guitarra o de cómo toque el piano, sino de cómo va a afrontar su profesión, ¿no? Entonces, si dentro de toda esa dimensión nosotros tenemos que formular un evento tiene unas responsabilidades y como perfectamente decía Javi ahora mismo, es decir, no se trata de que porque la plaza sea nuestra podamos hacer un bolo, porque si no lo haría todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente hay una serie de responsabilidades. Obviamente ahí entra el trabajo de negociación que tú hagas con la administración, porque obviamente, yo no estoy de acuerdo con pagar un seguro de responsabilidad civil para determinados eventos, porque creo que eso puede venir de la administración, pero ya está en mi mano el negociar eso con la administración para que pase, ¿no? Entonces, a lo que voy es un poco a que tenemos que crear no solamente músicos, sino gente que sea válida para entender el momento en el que estamos. Quiero decir, o sea, nos podemos estar quejando un montón acerca de lo difícil que es generar un evento, pero hay que generarlo, ¿no? Entonces, cuando generamos músicos, generamos productores, vamos a decir, es decir, al final, Enrique lo sabe perfectamente, es decir, hemos convivido toda la vida los que somos medianamente activos, tú te puedes dedicar a tocar única y exclusivamente, a que te manden una partitura y a tocar o a generar cultura. Desde el momento que quieras generar cultura, tienes que saber cuál es el modus operandi con la administración. Te gusta o no, te parezca bien o no te parezca bien, pero el avance del ser humano es la adaptabilidad al medio, ¿no? Es decir, entonces, realmente nosotros, si estas son las fórmulas, lo más que podemos hacer es negociar y tenemos que enseñar a los chicos que quieran mostrar algo a que las fórmulas son esas y puedan ser más o menos complicadas y tenemos que luchar para que sean más fáciles, ¿vale? Pero al final es una cuestión de negociación, nos guste más o menos, esto es mercantilismo y es lo que hace. La pregunta en concreto era si se puede agilizar todos esos trámites, o sea... Pero lo que hablábamos el otro día, Óscar, es voluntad política. Claro que se puede, si se quiere. Si se quiere, claro que sí. Claro que sí. De las instituciones, lógicamente, claro. Ahora sí se quiere. Voy a decir un truco, y es mucho mejor llevarse bien con los técnicos. Los políticos van y vienen. Es mejor siempre llevarse bien con los técnicos. Enrique, cuando quieras. Yo creo que Miguel ha planteado una cuestión también muy importante, porque, a ver,
ya cuando hablemos que se va a hablar sobre educación y sobre... Pero él haya manejado dos cosas importantes. Bueno, voluntad política, un término súper interesante. O sea, claro, por un lado tenemos un problema de que la administración, en general, no solamente por el tema de los eventos, sino como luego veremos con el tema de la educación y de la cultura, no tiene especial interés con la cultura. Las cosas como son. Pero también Miguel está haciendo una cosa muy interesante que es, oye, no estemos siempre echando la culpa a los demás, pensemos también qué parte de culpa tenemos nosotros, ¿no? Y nosotros, en general, somos muy señoritos, ¿vale? Es decir, oye, no, pero es que yo toco la guitarra, o toco el saxofón, o toco la batería, o toco el bajo. Y a mí no me vengas con rollos de vender. Oye, mira, es que si tú te dedicas a hacer yogures, o te dedicas a hacer coches, o te dedicas a cualquier ámbito de actividad económica, sabes que una parte fundamental del desarrollo de la actividad es vender tu producto y tener la capacidad de venderlo. ¿En qué conservatorio, en qué escuela de música, en qué sitio te enseñan, además de afrontar tu instrumento, a ser una persona capaz de producir un evento, de presentarte, yo qué sé, pues presentar una documentación? O sea, es que también nosotros tenemos culpa. Y ahí estoy de acuerdo con Miguel. Es que no tenemos una formación y de hecho, Enrique, profesional. si me permite, Berklee lo ha hecho. Es decir, los Yankees son muy buenos para eso. Es decir, hombre, lo han tenido clarísimo, claro, que parte de la formación del artista. Claro, pero es que realmente debemos copiar realmente, porque esa es la realidad que nos toca ahora mismo. Entonces, no solamente es lo bien que haga tu instrumento, porque ahora mismo en este mundo global hay 1000 personas de 6 años que tocan la guitarra mejor que yo en toda mi vida, pero otra cuestión es a dónde van a llegar, ¿no? Es decir, entonces es simplemente ponerlo dentro del plan educativo, nada más, ¿no? Es típico y todos los conocemos a músicos, buenos actores, de lo que sea, que siempre te dicen, sí, es que yo no me sé vender, es que no sé cómo dar. Entonces, claro, es lo que acabas de decir, ¿no? Ahí, pues entonces saldrá adelante el que sí se sepa vender, no hay más. Sí, bueno, si les parece, tenemos una pregunta que pueden participar todos y todas, de rabiosa actualidad. Yo la voy a plantear de la siguiente manera. ¿Consideran que el reggaetón pone en peligro tantos años de lucha por la igualdad de género? ¿Deberían tomarse medidas por parte institucional o desde la formación desde la familia? ¿Se caería con ello en la ley Mordaza? ¿Qué se puede hacer con este tema de las letras del reggaetón para no volver a un retroceso social tan grande? Pues, por ejemplo, a Seychelles, Pino, las chicas primero, si quieren, por ser más directo el tema con las letras. Yo creo que el problema no es el reggaetón, el ritmo del reggaetón, que a mí me encanta, la verdad, ese rollito. Lo que no me gusta son las letras. ¿Se pueden censurar? Las letras. Censurar se supone que es malo. Yo he escuchado a un niño de 8 años cantando una guarrada porque esa canción es súper popular y la letra es horrible. Los padres también están ahí para algo, la primera censura. ¿Que es denigrante? Por supuesto, pero es que lo que tenemos que hacer es formar a los consumidores a que no consuman esas porquerías. Sí, se trataba, no dije nunca censurar, sino qué medidas tomar, si tienen que ser institucionales, familiares, etcétera. Le paso la palabra a Pino, a ver qué opina, y luego a Linder, por favor. Es que por una parte están las letras, los textos, porque si escuchas el reggaetón en inglés y no te enteras del inglés, pues te vas a llevar por el ritmo. Pero hay una condición social que va más allá de una letra de un reggaetón, y podrás hacer las letras más amables, pero si la condición de fondo es que después de tanto tiempo, y estamos ya a camino de este siglo XXI entradito, todavía sigamos revolviendo cielos y tierras con todo el tema de la igualdad de género, eso es lo que hay que también que pensar, no solo en el reggaetón, sino qué está pasando socialmente. Linder. Vale. A ver, yo estoy en contra, o sea, vamos a ver, a mí, el reggaetón sí me gusta el ritmo, lo que dice Acecele, la letra, para mí me parece otra letra más, digamos, hace cuando lo ves un niño de 8 años cantándolo, claro.
Entonces, yo estoy en contra de censurar. Estoy muy en contra de eso, porque es que ahora mismo estamos hablando de esto, pero a lo mejor hace 50 años estaban hablando de no sé qué, y los Beatles eran unos depravados y no sé qué. O sea que, en el fondo, yo creo que las expresiones artísticas no lo podemos censurar. Y yo creo que esto es una cuestión de una cosa que te agarras ahí y dices, no podemos censurar la expresión artística. Pero yo hablo con niñas, adolescentes, por ejemplo, y ellos me explican lo mismo. Me dicen, no, es que el reggaetón, claro, me gusta porque mis amigos lo ponen, pero ¿qué va? La letra no me gusta. Y claro, ellos han pasado por la mano de algunos profesores, han estado hablando con ellos y tal, y se han dado cuenta, han podido expresar eso, y todo ese labor en los colegios es súper importante, pero no solo si hay una letra que es reggaetón ahora, sino cualquier cosa de estas. Pero entonces, yo creo que no podemos como señalar a una música. Yo he oído a unos cuantos músicos diciendo, no, están enseñando reggaetón en las escuelas de música, esto no puede ser, no sé qué. Yo creo que reggaetón, yo creo que hay reggaetón incluso feminista, ¿no? Un poquito hay chicas haciendo reggaetón, que no soy muy puesta en esto. O sea, te quiero decir, no es la música, es lo que estamos diciendo, son otras cosas. Y es como abordar esos temas que siempre van a surgir esto, va a surgir este problemática, que es una problemática, que ahora estamos súper abiertos con el sexo, diciendo cualquier burrada y sin saber qué es, pero es un reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Yeah. Entonces, sí, hablábamos de las letras, no del estilo musical, de las letras denigrantes hacia la mujer, era lo que se trataba. ¿Alguien quiere apuntar algo sobre al respecto o pasamos, Miguel o Mateo? Solo una cosa. No, un detallito simplemente que es un poco, redundando un poco en lo que decía Lindel, ¿no? Que creo que es súper importante. Es decir, creo que nos hemos convertido un poco en poquito fachas con el rollo del reggaetón. Es decir, oiga, al final, primero que deberíamos investigar en qué es el reggaetón y de dónde viene, no tiene nada que ver con lo que se ha convertido. Y retomando la primera pregunta de la tricontinentalidad, Don Omar, que fue el primer bombazo de reggaetón que entró por Tenerife. Entró por Multitrack y se llevó a la península y de ahí empezó el bombazo. ¿Hemos sido partidarios o hemos sido cómplices de este? No, es simplemente una reacción, como decía Lindel, a que mientras eso sea admitido, hay un problema social, no hay un problema musical. Es decir, el problema da igual, es decir, que el reggaetón si hablara de otra cosa ya no molesta. Pues entonces lo que tenemos que tratar es qué pasa con los textos de reggaetón, única y exclusivamente. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si un beat está bien o no está bien? Es absurdo. Es decir, simplemente lo que sí es verdad que yo creo que sería juzgable es que en un festival de fin de curso el profesor de música elija un tema de reggaetón con un texto machista para que los chicos lo interpreten. Eso, y más con dinero público. Eso por supuesto que es juzgable. Por supuesto que sí, pero la música en sí, pues... No, pero es que creo que ha quedado claro desde el principio. Hemos hablado siempre, la pregunta es de las letras, no del estilo musical. Bueno, Javier y Enrique, por favor, breve. Sí, perdón, pero vamos a guardar un orden porque si no, no podemos hablar todo. Hugo, tú que has hablado poco, por ejemplo. Bueno, yo creo que el reggaetón no se puede prohibir. Eso obviamente estoy de acuerdo con que ninguna expresión puede prohibirse a priori. Pero el reggaetón también es un producto probado, o sea, lo compran muchísimo, es para los músicos. Es una muy buena herramienta. Lo que yo creo, y estoy de acuerdo con el tema de la evolución, porque yo soy profesor, y no se puede permitir hacer un reggaetón de mala calidad. Hay que hacer un reggaetón de buena calidad y se acaba el problema. Al competir va a ganar una buena letra, una letra ingeniosa, una letra inteligente. Eso implica trabajo, porque el reggaetón ordinario es facilón, trabaja con un material muy básico, muy elemental. En cambio, en los colegios, nosotros hemos hecho con los niños algunas cosas de improvisación. Salen cosas muy dignas y muy bellas. Yo creo que hay que hacer un reggaetón de buena calidad como lo hacen todos. O sea, hay música buena y mala. Hay reggaetón bueno, podría haber un reggaetón muy bueno, y hay mucho reggaetón malo. Claro. Y Enrique o Vicente, perdón. No. Vale, Vicente. Lo que quería decir, perdona Enrique,
es que Miguel ha centrado muy bien el tema. Hugo también, habrá reggaetón bueno, habrá reggaetón malo. La educación, como para todo, es el arma con el que tenemos que entrar. Sobre censura o prohibición entrecomillada, yo creo que eso jamás, es decir, en lenguaje todo, absolutamente todo, debe estar permitido. Lo que sí habría que ver un poco es que se ha convertido en un negocio de las multinacionales. Es decir, igual que nos dan a consumir telebasura y dicen que es que la gente pide telebasura y por eso consumimos telebasura, que es antes, ¿no? Que quiere la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, lo que habrá que es, como decía Miguel, analizar en una clase de música una letra de reggaetón y a partir de ahí generar su rechazo, su aceptación, viendo que es buena, igual que una letra de rap o lo que sea, ¿no? Entonces yo lo que creo que también hay un cierto interés por las multinacionales de abotargar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes con cosas sencillas que está dentro de una dinámica global mucho más amplia de no dar visibilidad a la mujer, de seguir siendo machistas, pero vamos, como género, como acaba de decir ahora mismo Hugo, habrá reggaetón bueno y reggaetón malo. ¿Que hay más reggaetón malo? Pues seguramente. Pero yo creo que todo, cualquier lenguaje, cualquier, absolutamente todo, debe estar permitido. Enrique, cuando quieras. Yo lo que quería decir que no hay nada nuevo bajo este sol. Quiero decir, todo esto se lleva repitiendo durante toda la historia de la música. Y nosotros ahora estamos hablando como hablaban nuestros padres y como hablaban nuestros abuelos y como hablaban nuestros tatarabuelos. O sea, siempre en lo que es lo popular, siempre ha habido y lógicamente tiene que ser así, ha habido un desfase entre lo que gusta a una generación y lo que le gusta a otra gente. Primera reflexión que dejo así. O sea, estamos hablando exactamente igual que mi padre hablaba de Elvis Presley. Así es, ¿sabes? Porque todo lo que tenía de malo Elvis Presley lo tiene ahora el cantante de reggaetón para nosotros. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿El músico qué hace? ¿Hace innovar y crea tendencia entre el público? ¿O el artista o el músico lo que hace es lo que sale? O sea, es una persona más del público y hace lo que está en su entorno y simplemente le pone voz más alta a lo que él hace en su día a día junto con el resto de sus amigos, ¿vale? O sea, el machismo se lo inventó a él y está forzando a la gente a ser machista, o es que es machista y entonces él canta machista. Y ojo, machismo, escuchemos las letras de nuestro folclore, ¿eh? Agüita con lo que se dicen en las canciones estas y las improvisaciones que se hacen, que se cantan los hombres a las mujeres y tal, las cosas que se dicen, ¿eh? Que deja en filosofía pura algunas cosas de reggaetón. Entonces, lo que quería, para ser más concreto, en realidad llevamos toda una serie de años en los que desde el momento en que los directores artísticos de las compañías de discos dejaron de ser músicos y eran empresarios, o sea, gente que venía de las universidades con estudios de económicas a dirigir las compañías de discos, la música se ha ido simplificando cada vez más. Yo no separo la letra de la música, está unido, y pongo una anécdota, un hecho real. A mí hace muchos años, cuando el reggaetón, cuando Don Omar estaba precisamente introduciéndose aquí y pegando el salto a la península, hubo un productor, no voy a decir quién, que me propuso producir reggaetón y que íbamos a forrarnos y ganar mucho dinero. Yo, pero fue una decisión mía, yo le dije, antes vendo droga en la puerta de los colegios porque el efecto va a ser el mismo. Y nada. Bien, creo que ha quedado claro. Si les parece, vamos muy bien de tiempo. Son las 7:05, llevamos 1 hora de recorrido y ahora sí nos podemos extender un poquito más para que hablen todos de un tema que la verdad que sí que es profundo, que es la formación. Aquí podemos tomar todos parte. Lindell tiene en particular sobre la formación un apartado interesante, pero bueno, creo que aquí el que quiera podría, Alejandro, me da igual, cualquiera de ustedes, el tema de la formación, la base, o sea, la música en la base, en la enseñanza, al igual que las artes plásticas y muchas cosas que están desapareciendo, pero si nos fijamos en el mundo anglosajón, la música forma parte
y de la formación como persona, ya ni siquiera como músico, sino como persona, porque eso abre la mente a los niños, ¿no? Y incluso es un idioma universal, diría más. Puedes ir por el mundo sin saber inglés, pero te pones a tocar una guitarra y te puedes buscar la vida en cualquier lado del mundo, siempre que lo hagas bien, lógicamente. Pues yo creo que Miguel, que está con el tema de formación, para empezar, si quieres, que tienes el tema de Simbeque y de Musiqué, podrías empezar por ahí. La formación no reglada, estamos hablando, y la formación Sí, es la base. al menos con Musiqué, que es un proyecto que lleva ya pues 10 añitos, y 10 añitos sobre todo cubriendo un hueco que vimos desde el principio que no existía, ¿no? Es decir, realmente estamos donde estamos, y yo creo que la idea de Musiqué, independientemente de lo de Simbeque y de tal, que son proyectos paralelos que siempre parten de necesidades que tenemos, ¿no? Es decir, y en estas islas, a día de hoy, no hablo de cuando nosotros empezamos el proyecto, que fue en 2010, sino que ahora mismo, en 2020, seguimos con las mismas carencias exactamente de no estar adaptados a una realidad reglada, ¿no? Es decir, yo personalmente soy bastante más partidario de la educación no reglada, básicamente porque podemos investigar más y porque podemos hacer más laboratorios y podemos jugar más a ver qué pasa ahora mismo, porque creo que la educación reglada está anclada en una serie de parámetros, ¿no? que te impiden avanzar única y exclusivamente, ¿no? Es decir, eso pasa en toda la educación en general. Como decía mi padre, la educación, o sea, el sistema educativo es maravilloso porque es la educación para el sistema, ¿no? Es decir, y eso es una realidad clarísima, ¿no? Es decir, eso está así. Entonces nosotros, dentro de lo que cabe, al no tener un programa educativo, al no tener nada, podemos jugar a qué necesita la gente. Entonces, en estos 10 años, donde hay más de 150 masterclass gratuitas para todo el mundo, porque para nosotros era importantísimo la labor social de que no fuera una cuestión económica el que pudiera acceder o no a esa información, sino que llegara a todo el mundo. Antes de que empezara toda esta pandemia y toda esta necesidad, nosotros nos dimos cuenta de que era fundamental que ese material estuviera colgado para todo el mundo. Y además un material muy extenso, donde, además el otro día lo decía Pino, es decir, qué difícil es aunar todos los esfuerzos que hacemos en algún lado. Pues nos pareció una manera estupenda, es decir, bueno, pues todo nuestro esfuerzo va para ahí y va a estar visto, para quien nos patrocina, para quien no, para lo que sea, ¿no? Independientemente de eso, pensamos en una educación real, es decir, ¿qué necesita el músico de hoy en día? Y, por ejemplo, Enrique estuvo en esas máster y no vino a hablar de lo bien que toca la guitarra él, vino a hablar de la necesidad de lo que hablábamos antes, de tú como músico tienes que vender tu producto, te guste o no. Porque eso es así, eso es una realidad que ahora mismo podemos estar discutiendo. Quiero decir, a día de hoy seguimos hablando de eso, de yo estoy tocando, ensayando, hago mis arreglos y encima tengo que vender. Pues claro, pues claro que tienes que hacer eso, tío. Igual que el que, como decía Enrique antes, el que vende yogures, le puede quedar un yogur buenísimo, pero si no llega la información de que ese yogur está buenísimo, el resto de la gente no se va a vender. Entonces, eso es una cuestión de que nos parezca, ya ahí podemos entrar en matices de si queremos ser más puristas o menos puristas, da igual, pero nuestra responsabilidad como educadores es preparar a los chicos para la realidad que se van a encontrar. Y la realidad que se van a encontrar no es tocar bien, nada más, ¿no? Entonces, creo que tiene que pasar todo un proceso, y estoy hablando de la no formal, ¿eh? Es decir, si estamos hablando de esto, introducirlo en el conservatorio, pues básicamente nos quedan 25 años de trabajo si hoy apretamos el play a inculcar la necesidad de ese asunto. Es decir, eso es fundamental. Es decir, y ojalá que nuestros niños de 5 o 6 años, dentro de 20, puedan tener ese fundamento, ¿no? Es decir, porque es fundamental, está totalmente despegada la educación de la realidad que existe hoy en día. Seguimos preocupadísimos por un título, por formarnos, por tener el máster del máster del máster. Por favor, es decir, Silicon Valley está contratando programadores por cómo programan, no por la titulación que tienen. Entonces, realmente estamos hablando de una funcionalidad ahora mismo. Entonces, si lo vemos en determinados sitios, es simplemente copiar eso y darnos cuenta que la mayoría de los músicos que están total y absolutamente preparados para dar hoy clase en el Conservatorio de Moderno no tienen una titulación porque no existía. No porque fuéramos unos vagos hace 30 años, sino porque no existía la posibilidad de titularnos, ¿no? Entonces, al final yo creo que realmente están los chicos preocupándose por ocupar una plaza en el conservatorio que no van a coger porque no hay una infraestructura. Es decir, el país tiene que poner, es decir, por eso hablaba antes de la voluntad política, tiene que haber una infraestructura donde haya muchísimos puestos de trabajo para que sea atractivo ser licenciado para dar clases. Si no, Gracias, ¿de qué sirve? Miguel. Está claro. Sí, bueno, yo creo que aquí Hugo tiene mucho que decir como parte de Barrios Orquestados, un proyecto, la verdad, que precioso,
en lo que a inclusión social, incluso de barrios marginales, se refiere, en la enseñanza de los niños. No es ninguna pretensión que lleguen a ser músicos ni artistas, pero sí, como decíamos en un comienzo, es una parte de la formación como persona. Hugo, me gustaría que en esa parte dijeras algo. Acércate un poquito más al ordenador para que se te oiga mejor, por favor. Sí, bueno, claro que sí. Nuestra metodología musical, a partir desde lo social, bueno, se ha fijado en eso. El proyecto de Maestro Brito, en realidad, ha logrado hacer de esta educación no reglada también una herramienta maravillosa para el grupo de niños que ya ha crecido muchísimo. Hace muy poco se ha editado nuestro libro donde aparecen los 5 o 6 primeros años de los 8 primeros años de nuestro trabajo. Dirígete directo a la pantalla, Hugo. Quiero leerte un poco algo de lo que escribimos, de lo que hemos hecho. Mira, la esencia de este gran proyecto argonáutico que es Radio Orquestados y la originalidad que lo diferencia de otros proyectos musicales, pues ha provisto de sentido la pertenencia, pues ha provisto de sentido de pertinencia y de identidad a muchos niños y niñas lesionados en su autoestima colectiva, estigmatizados por la mirada severa de quienes son incapaces de ver que nos convertimos en nosotros a través de los otros. Son miradas que inhabilitan y deseducan. Es aquí donde interviene el contrapunto de la otra mirada, educativa y habilitante, de Radio Orquestados, que hacen suyas las palabras de Nietzsche. Las palabras que Nietzsche escribió a su amigo y confesor Peter Gast. La vida sin la música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio. Donde el filósofo no alcanzaba a ver la vida a través de la palabra, lo hacía a través de la música. La comunidad humana de Radio Orquestados ha conseguido alcanzar la vida a través de la música, llegando hasta donde las palabras se apagan por el colapso de la retórica política, llegando y haciendo que los jóvenes argonautas aprendan en grupo y convivan anudados unos con otros, haciendo crecer la posibilidad de que encuentren su propia individualidad en el futuro, gracias a la seguridad existencial previa que les ha dado el grupo. Básicamente nuestra enseñanza es en grupo. Nosotros no seguimos el esquema del conservatorio, donde el niño entra solo al conservatorio, camina solo por un pasillo, llega a una sala y le dan una clase a él solo, y luego se va solo. Nuestros niños trabajan en grupos de un ratio de 20 alumnos. Por lo tanto, esa gran diferencia, esa gran situación social, hace que muchos objetivos confluyan en esta actividad todos juntos. Bueno, no sé, podría decirte muchísimas cosas más, pero... Gracias, Hugo. Pasamos a Lindel, que habla de un proyecto personal que le interesa mucho dentro de la formación, por favor. Bueno, no, proyecto personal no. Espérate, a ver. No, quería comentar es que hay algunas cosas que ya se ha dicho. Una cosa que yo quería comentar era el vacío. Es que Miguel ya ha hablado de eso, de lo que ofrece los conservatorios, lo que ofrece una cosa oficial y lo que está, la necesidad, lo que pide realmente una persona para formarse como músico. Yo quería comentar eso porque es que hay como... hay unas instituciones que, desde mi punto de vista, se está agarrando a lo mejor a unos modelos antiguos o lo que sea, y no están permitiendo que evolucione esto. No están permitiendo, no está la gente adecuada ahí para que evolucione eso. Y por lo tanto, claro, un canario todavía, si quiere formarse en la música moderna y trabajar en eso después, normalmente se tiene que buscar fuera de la isla. Entonces sí está condicionando las vidas de los canarios. Y si vuelven, pues ya vuelven un poquito al mismo sistema que no le ofrece tampoco para una vez que sea profesional, ¿no? Para dar clases, etcétera, etcétera.
Entonces a mí me parece muy, muy injusto. Eso lo denuncio, no voy a decir, no tengo a quién señalar exactamente, pero eso es algo que tiene que cambiar. Y mientras tanto, alrededor está formando un montón de ofertas y cosas interesantes que yo creo en las cosas de grassroots, que hay un montón de cosas de ofertas alrededor. Pero realmente lo que quería comentar ahora es la importancia de la música desde pequeño en los colegios, y Hugo está hablando de eso una parte, pero para mí, yo soy maestra y para mí la música es fundamental para el aprendizaje en general de un niño. Entonces, lo que yo no puedo entender es que la gente está luchando para que haya una clase de música, o que un maestro, profesor de música está luchando para que haya una plaza, no sé qué. O sea, yo no sé exactamente cómo está funcionando ahora en los colegios públicos aquí, exactamente, pero sé que es un problema. Y necesitamos la música para todo, o sea, que no es solo para poder aprender música. Y yo que tengo interés en la musicoterapia, es como una herramienta fundamental también para trabajar con niños con discapacidad de problemas de aprendizaje, y además están descubriendo más y más. Entonces, no puede ser que aquí en otros sitios que está como a un lado, que los conservatorios están medio tal, que las escuelas de música se caen, se cierran, que es lo que se ha pasado en Las Palmas ahora, que se ha cerrado la escuela de música después de tenerlo poco tiempo. O sea, perdona, Liz. Sí, no, está claro. Sí, no, has comentado una cosa interesante, la música como terapia, se entiende terapia como la parte que hay una enfermedad, o sea, que terapia que no tiene por qué, pero tenemos el caso, por ejemplo, de este pianista, no me acuerdo ahora del nombre, lo tenía ahora mismo en la punta de la lengua, que estuvo en un psiquiátrico y gracias a la música clásica que le pasaba un amigo en un pendrive o en un aparato de estos pequeñitos que podía ir música, el tío pues salió de la depresión, una parte importante también, solo como apunte, ¿no? Pino, por favor, y luego Miguel. Yo lo que quería era sumar a lo que había dicho tanto Hugo como Lindel como Miguel, la gran labor, y podría poner ahí con palabras mayúsculas, que están haciendo estos colectivos, tanto los centros de enseñanza no reglada como colectivos para menores, como puede ser el de barrios orquestados, o lo que habla incluso Lindel en la formación en escuelas, pero sobre todo escuelas de música, centros como Musiquene, que tiene un abanico de estudiantes muy amplio, y con lo cual tienes que desarrollar técnicas, recursos para poder transmitir esa formación que es bien compleja. Por lo tanto, es algo que yo creo que tiene la parte buena esa formación, esa enseñanza no reglada, porque permite ir adecuando y adaptando, pero de verdad que les felicito, porque las escuelas de música, los centros de enseñanza no reglada están haciendo una labor espectacular. Y una de las cosas que siempre insisto es que se les dé mucha más visibilidad en la repercusión social que tienen, en los colectivos a los que se están dirigiendo y formando, etcétera, porque son de edades muy variadas y de necesidades y recursos muy variados. Sí, ¿alguien quiere apuntar algo? Alejandro, el tema de la enseñanza. Solamente una cosita, Óscar, en base a lo que estábamos hablando. Simplemente un apunte de lo importante que es entender que la reglada, realmente el conservatorio de aquí de Canarias, porque es uno, al final, independientemente de que esté partido en provincias o lo que sea, realmente lo que no puede es vanagloriarse de estar dando educación de moderno, cuando realmente tienen dos asignaturas, es decir, bajo eléctrico y guitarra eléctrica. Entonces no se pueden hacer combos, no se pueden hacer cosas. Entonces, ante esa realidad, simplemente se trata de copiar las cosas que funcionan. Es decir, aquí tenemos escuelas como Musiquene o como el SMUC, o bueno, podemos salir a Europa o Estados Unidos o lo que sea, pero realmente se trata de copiar cosas y traerlas, ¿no? Para el que quiere tener un título. Vuelvo a lo mismo. Después estoy totalmente de acuerdo con Pino, y de hecho la acción que hacemos nosotros de Musiqué es plantear otra opción, porque siempre va a haber posibilidad de otra opción, ¿no? Es decir, pero creo que es muy fundamental que quien dé la titulación la dé con todo lo que conlleva, cueste lo que cueste. Y es verdad que en el conservatorio cuesta mucho porque, como su propio nombre indica, es una institución conservadora
que intenta mantener una formación, una manera de enseñar que había antes, ¿no? Es decir, entonces ahora mismo creo que simplemente es adaptarse a los tiempos que hay. Bueno, yo solo quería decir que para apuntar, totalmente de acuerdo con todos los docentes que han hablado, es que la música es matemática, la música es concentración, la música es cultura y la música es libertad. O sea, ¿qué más queremos? Hay que potenciar eso desde pequeños. Nada más que quería decir. Yo iría un poco en lo que ha dicho últimamente Javier, pero que lo ha apuntado todo el mundo. Bueno, Miguel centraba, ¿no?, lo reglado y lo no reglado. Luego Lindell ha hablado del encorsetamiento de lo reglado, pero hablando del conservatorio y de que muchas veces en vez de optimizar o apoyar, estamos hablando de la Escuela de Música de Las Palmas, la continuidad, pues encima a veces se ponen impedimentos o se cierran. Pero el punto lo ha puesto para mí Lindell cuando ha dicho que realmente estáis hablando como músicos. Yo durante 30 años he sido profesor en instituto. Entonces, las leyes educativas no tienen punto de comparación con qué sucede en Europa, por ejemplo, con el estudio de la música. Las últimas reformas, aparte de lo que comentábamos el otro día, de que todo lo que son humanidades se han venido abajo, ahora mismo la música en la ESO o en primaria se han reducido temporalmente, es decir, la música de tener durante los 4 años de la ESO un año, de ser primero, segundo y tercero tener música, ahora ha pasado a compartirse de forma alterna con la plástica, es decir, se eliminan horas de música y la base, unos llegarán al conservatorio, otros no, pero la base sin duda está en la escuela pública, como apuntaba Lindell. Yo quisiera... a eso me refería al principio. Enrique, ¿querías hablar para terminar con este tema y pasar a otro? Sí. O sea, no sé que este tema justo responde a absolutamente todos los temas que hemos tratado antes y todos los que vamos a tratar después. Porque aunque voy a repetir algunas cosas o matizar algunas cosas que ya se ha dicho, me parece que es lo suficientemente importante como para transmitirlo a nuestros oyentes, ¿no? Cultura viene de cultivar. Una persona cultivada, una persona culta, es una persona que ha trabajado, que se ha cultivado para entender pues, determinadas expresiones artísticas. Bien. Todavía no nos hemos enterado en ciertas partes del mundo que la música en los niños pequeños les ayuda a tener mayores conexiones neuronales. Y que está demostrado ya científicamente que los niños que desde pequeños tienen relación con la música y tocan instrumentos y leen partituras, etcétera, hacen covers, fíjense, ya vamos a unirlo, hacen covers, se desarrolla su cerebro más. Y además, si les enseñas conceptos como improvisación y tal, o sea, el siguiente paso, porque todos cuando estudiamos empezamos con covers, ¿vale? Y luego, pero también debemos de trabajar lo que es la parte creativa, ¿vale? Porque si no nos quedamos toda la vida haciendo covers. Por eso yo dije sí y no, porque en el conservatorio todos hacemos covers, y se lleva haciendo covers toda la vida, de Beethoven, de Bach, de Mozart, de Stravinsky, tal y cual, ¿vale? Pero si todo el mundo se dedicara a hacer covers, sencillamente el mundo no evolucionaría. Si todo el mundo se dedicara a hacer covers de lo que ya se hizo antes, la música se habría quedado no en Beethoven. Es que Beethoven no hubiera inventado música, hubiera hecho los covers de la música del Renacimiento, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado porque los covers sirven, tienen una función, recuerdan el pasado, ¿vale? Pero no podemos dar todo el peso a los covers y evitar lo que es la parte de creación. Y estoy hablando de formación, ¿eh? Lo que pasa es que esto trasládalo a todos los equipos. Por otro lado, la formación musical no es una cuestión de profesionales, es una cuestión general, de formación, de cultura general, ¿vale? En el norte de Europa, rara es la familia que no tiene en su casa 1 o 2 instrumentos, pero no porque los tienen colgados, no porque los tocan. Es normal. ¿Y son profesionales? No, pero tocan bastante bien. Y a mí me sorprendía cuando vas a estos sitios y vas a dar conciertos que se te acercan y cojan la partitura. Mira esto, ¿eres músico? No. Pero tú lees música. Sí, claro. ¿Cuánta gente lee aquí música? En Canarias, en general. Pues en cambio en el norte de Europa. Entonces esto hace también que el consumo, claro, si tú has sido cultivado, tienes ganas de escuchar música. ¿Y qué quieres escuchar? ¿Reggaetón? Porque al final el reggaetón es una simplificación
para no tenerte o sea, es que no hay ninguna, ¿sabes? No va a ocurrir nada mágico. Tú empiezas a escuchar un reggaetón y dices, mira, ya sé cómo va a ser el desarrollo, cómo acaba y tal, te lo digo. Porque no tiene, ya está, simplemente con saber la tonalidad ya sé cómo se va a desarrollar. Te agradezco. Músicas que requieren más tarde, ¿no? Perdón, me enrollo, ¿eh? No, tranquilo, te agradezco el apunte porque... Pero el tema de la formación es que es central. ¿eh? Sí, no, la pregunta era muy clara, o sea, era eso, era la formación en la base como personas, ya que vayan a ser músicos después y tal, lógicamente vendrá en la persona, ¿no? Y en sus capacidades, pero sí que esté presente y que las instituciones, como en el mundo anglosajón, lo que decíamos el otro día, menos mi amigo irlandés, todos los demás saben música, ¿no? Bueno, vamos a entrar en otro tema si les parece. Interesante, que sería, bueno, queríamos tocar también un poco el tema de las islas no capitalinas, las dificultades a Seychelles, que he hablado bastante poquito, le vamos a dar la oportunidad de expresar esa parte como representación, ya que es la única representante que hemos conseguido en el programa de las islas no capitalinas, que esta parte es Lanzarote, Fuerteventura. Así que si quieres, a Seychelles, Sí. comentar un poco las dificultades con las que se encuentran en las islas no capitalinas. Yo, claro, como soy un poco optimista, dificultades hay, pero también quería explicarles más o menos el contexto de una isla no capitalina para que vean que no todo es malo también, ¿no? Porque, por ejemplo, hablaban de la formación, pues formación aquí hay muy poquita. Aquí no tenemos conservatorio ni nada, está la Escuela Insular de Música, pero que de moderna está empezando a poner ahora, antes no había casi nada, no había nada. Yo empecé a tocar con 20 años, hace ya 16, y no había profesor para mí, vamos, no existía. Y hasta hace poco, creo que este año va a ser el primero que va a haber profesor de contrabajo en la Escuela Insular de Música. Entonces, es bastante difícil, pero eso nos ha hecho ser autodidactas. Y al ser autodidactas, pues a lo mejor no tienes muchísima técnica, pero estás más echado para adelante, ¿sabes? Porque coges una guitarra porque tienes una guitarra ese día, pero otro día a lo mejor te dan un bajo o un timple y a lo que cuadre. Y entonces eres bastante musical, creo, vamos. Lo que he visto en mis compañeros y lo que he visto aquí. Fuerteventura, jam session, así. Parrandas y todo bastante fresco, ¿no? E improvisado. Yo creo que es por esa carencia de que no hay pues, muchos profesores, etc. Cuando yo empecé no había ni mucha gente que tocara música. Entonces teníamos que hacer música con los que había, con los tres pelagatos de ese momento. Y también lo que quería hablar de, también enlazando un poco con lo de las covers, es que además de que sí que una versión te ayuda a conocerte a ti mismo, ¿no? Porque a través de una cover que ya está hecha, pues tú vas mirando, por ejemplo, tu voz o hasta dónde puedes tocar. En Fuerteventura, y esto sí es una desventaja, hace como 10 años pues empezó a llegar mucha gente de fuera. Aquí la demografía ha ido como, ¿no? Cuando llegaron, pues no sé, toda la gente del Sáhara, los legionarios, de repente se multiplicó la población y ahora otra vez, en los años, pues no sé, 2000, cuando la crisis, 2008, por ahí, vino un montón de gente, todos bastante músicos profesionales, de Italia, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de la península, pero bueno, que coparon los pocos escenarios que había con conversiones para turismo. Entonces llega un momento en el que una persona que tiene un tema propio, además como yo, ¿no? Que llevábamos toda la vida haciendo lo que nos daba la gana en los poquitos escenarios que hubiera, ya no te daban tanto espacio porque era mejor pues tocar para el turismo. ¿Entienden? No sé si me explico. Entonces, claro, para el músico tocar cover, bien, pero yo también soy público y llegar una noche a un bar y otro bar y otro bar y otra vez con Tina Turner y entonces, por una parte, Fuerteventura, porque las otras islas no capitalinas las conozco y supongo que pasa algo parecido, ¿no? Pero yo no he vivido en ellas, entonces hablo de esta. Por una parte, nos ha permitido ser muy libres en esto de aquí no me ve nadie, voy a hacer lo que salga, y es lo que salga hoy y lo que salga mañana, y entonces aprendes a improvisar. Y por otro lado, de repente, tienes muchos compañeros con quien tocar, pero escenarios ocupados por la hostelería para el turismo, básicamente.
y además que no se cobra mucho tampoco, ¿no? Y no solo puedo hablar yo, ustedes que están en otras islas que han querido, supongo, moverse a todas las demás islas, saben lo difícil que es, ¿no? Porque no hay muchos sitios donde tocar tampoco. En Fuerteventura quizás es el sitio más famoso, donde puedes hacer temas propios, música propia, que no sea solo para, pues eso, un bar de turistas o de... Es la tierra, en Puerto, pero es que es súper pequeñito. Entonces, a mí me encantaría, si hay alguien de Canarias que quiere montar un club de jazz o alguna cosita así, porque realmente yo creo que hay público, hay gente, pero ahora mismo no hay muchos espacios donde tocar. Está el Palacio de Congresos, gigante, muy equipado, pero no, nos hace falta unas salas como yo veo que hay en Tenerife, en Gran Canaria. Lo que sí tenemos aquí, que es una ventaja, es que el Cabildo, por ejemplo, pues sí que intenta incentivar a los artistas de aquí, a los músicos, y bueno, ya saben que en el Fuerteventura en Música, suelen tocar siempre grupos de aquí, y aparte está el Maxo Arte para los jóvenes artistas de todos los campos, pero que está súper bien porque, bueno, yo, por ejemplo, desde pequeñilla pues ya sabía que existía ese concurso y te van un poco incentivando, ¿no?, a hacer temas propios. Eso, yo creo que eso, que Fuerteventura, al ser no capitalina, te permite eso. Vale, gracias, Seychelles. Interesante tu aportación. Alejandro, vamos a cambiar un poquito de tema, si les parece, y vamos a hablar de la situación del COVID. Todos hemos visto lo necesaria que ha sido la música en estos tiempos, cómo ha sido un efecto que ha producido un efecto de ánimo, la gente cantando, bueno, ya se sabe las que han cantado por los balcones y tal, pero sí que está claro que ha sido importantísimo, ¿no? La parte cultural, pero la musical, sobre todo, ha llegado muchísimo a la gente en el estado de ánimo, ¿no? En este confinamiento, ¿no? Hemos visto en los Instagram, pues millones y millones y millones de gente actuando gratuitamente, etc. Ahora bien, la pregunta a la que quiero ir es, estamos en unos momentos delicados para todos, lógicamente, para todos los estratos de la sociedad, para el artístico en todos sus campos, desde luego, pero ¿qué soluciones aportarían al panorama musical canario, en concreto, porque estamos en el programa de Canarias, en las circunstancias actuales, cuando se terminen las ayudas institucionales al sector de seguir en este estado? Me explico, ya están arrancando el Cuyás, está arrancando el Castillo de Mata, el Palacio Kegles y algunos más que no recuerdo ahora mismo. Ya se está activando un poquito, si nos portamos bien todos y nos ponemos la mascarilla, la cosa seguirá a mejor. Así que, pero como músicos, como compositores, como ustedes que están metidos en este mundillo, ¿qué aportarían para no depender tanto porque el dinero se va a acabar tarde o temprano? ¿Qué soluciones verían? Pues, por ejemplo, les comento, cobrar como ha hecho Musicando, que el ayuntamiento les ha pagado, y volvemos a las instituciones, pero fuera de las instituciones, cobrar en las redes sociales. ¿Qué soluciones podrían dar o aportar? Agruparse músicos, etcétera. Esa es un poco, la dejo en el aire. Empezamos por Alejandro, si te parece que has intervenido poco. Ok, pues mira, voy a intervenir menos porque no tengo ni idea de cuál es la solución. Como esto es un disparate medio de ciencia ficción, estamos todos haciendo un poco, viéndonos venir, no sé, es una cosa rara. Yo, por ejemplo, el confinamiento me he dedicado a componer y a realizar los vídeos de mi nuevo disco, una cosa que tenía pensado realizar de aquí a septiembre, pero bueno, en 3 meses lo he hecho. Y por lo menos he aprovechado el tiempo, pero de ahí a cómo vayan a funcionar las cosas, no tengo ni pajolera idea, ni sé qué solución aportar, porque esta situación ha aportado una especie de paranoia general en unos más y en otros menos, y las distancias sociales y cómo va a ser la nueva normalidad y todo este tipo de nuevas chorradas que nos están influyendo más. Los paranoicos ahora están súper paranoicos, los no paranoicos pasan de todo, pero como vivimos todos juntos, vamos a ver cómo nos las ingeniamos.
pero sinceramente no sé qué solución va a haber para esto. Sí, ¿alguno de los participantes quiere comentar algo? Levante la mano. Javier, venga. Te puedo decir que la única solución que hay ahora mismo es esperar, porque lo que dice Alejandro, no podemos pensar, yo te lo digo imagínate, si los músicos y la cultura está parada, nosotros que llevamos la guía de osicultura, que somos los que damos visibilidad a los eventos que se hagan, pues salimos los últimos, ¿no? Y ya te digo, el festival que realizamos en San Telmo, el Big Band Vita Festival, que iba a ser el fin de semana pasado, lo pasamos al año que viene. ¿Por qué? El Festival de Jazz se va a hacer, hay varios, el Festival de Tenerife se va a hacer en agosto. Es un festival de música donde, de cualquier tipo de música, donde tú te tengas que estar sentado y veas el grupo, pero no puedas tener esa actividad de irte a beber una cerveza, hablar con Pepito, bailar, yo qué sé. Es muy raro. Entonces, estamos viendo una situación que, como dice Alejandro, todos hemos leído libros de ciencia ficción y visto todas las películas habidas y por haber, y ahora las estamos viviendo. Entonces, esperar. Sí, pero quizás sería bueno que todo este pequeño gremio musical se reúna y tenga estas colaboraciones para aportar cosas que les hagan independientes de las instituciones, ¿no? Era un poco la pregunta, o sea, porque hay que vivir, hay que llevar el plato de garbanzos a casa, ¿no? Entonces, no sé, buscar soluciones. Pero si las instituciones no hacen los eventos en la calle, las empresas privadas van a ser pequeños festivales, pero date cuenta, los locales no pueden contratar a una banda grande porque solo le caben, de 500 ahora le caben 75. Es que estamos viviendo una situación donde lo que prima ahora es la salud. Es una locura lo que estoy diciendo, pero es que han habido un montón de cuñados en estos meses donde vamos a salir ya del confinamiento, y ahora que hemos salido hay sitios donde ahora ya están otra vez metiéndose otra vez en el confinamiento. Entonces lo que hay que tener es, lo siento decirlo, pero lo que hay que tener es paciencia y hacer pequeños eventos donde las bandas puedan cobrar lo mínimo, porque tampoco le puedes pedir, si tú cobrabas 1.000 euros en un local, tú no le puedes cobrar ahora 1.000 euros a un local donde ahora va a haber no la mitad, el 40% de lo que había. Entonces, todo muy complicado, todo muy complicado. Bueno, está el tema de las redes sociales, que también habrá que llegar a un momento en que no sea gratuito y que se hagan eventos pagando por PayPal y todo esto. Es a lo que un poco me refería, buscar ese tipo de soluciones, porque También, como nos metan otra vez para adentro, pues habrá que buscar soluciones para seguir comiendo, ¿no? Si me permites, Óscar, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Por un lado, cuando hablabas de qué vamos a hacer cuando se acaben las ayudas, creo que la pregunta más bien es cuándo empiezan las ayudas, ¿eh? Es decir, porque realmente no se ha cobrado nada, ¿no? Es decir, hay una realidad y hay una predisposición en la cual soy el primero en dar el agradecimiento, porque estaba en primera línea trabajando con el gobierno, y es verdad que esto con el tiempo que llevamos trabajando no hubiera sido posible en la predisposición de hacer algo, ¿no? De trabajar y de darse cuenta de cuál es el problema, y es verdad que ahora mismo hay una predisposición a escucharnos como mínimo, ¿no? Pero hay una realidad que es muy gorda, y es lo que tú dices, es decir, es verdad que no deberíamos tener esa dependencia, pero por otro lado el Estado está para algo, ¿no? Es decir, entonces el Estado está para apoyar determinadas cosas. Por otro lado, para que nosotros tengamos una determinada independencia, tendría que haber una industria real, que es lo que pide el sector siempre, pero que no es real. Es decir, a día de hoy, tú te sientas delante de un ayuntamiento y le exiges un contrato y te dicen que no. ¿Sabes? Es decir, eso es inconcebible. Es decir, ¿cómo que no me firmas un contrato? Pero estamos locos, y después vamos a hablar de industria. Es decir, es un disparate. Quiero decir, creo que el COVID ahora mismo nos ha servido, y creo que es lo mejor que podemos sacar de este asunto, de poner encima de la mesa la realidad que ha habido. Porque lo que tú decías, hubo una sobredosis de Instagram, de tal, de no sé qué. Vale, sí, pero al mismo tiempo se vio que eso era una cuestión de ego, de que todo el mundo quería poner su careto ahí, wow, yo estoy ahí, sí, vale, ok, todo muy bien,
pero lo que se puso encima de la mesa era la vulnerabilidad del sector. Es decir, la inmensa mayoría, un 85%, si no me equivoco, estoy diciendo un dato de memoria, de los músicos que trabajan no son autónomos. No son autónomos porque es imposible pagar 300 pavos todos los meses con el nivel de trabajo que tenemos. Entonces, esa situación hay que tratarla. ¿Cómo hay que tratarla? Pues copiando. No se te ocurre ninguna genialidad. En Francia ya lo estudiaron, en Canadá lo estudiaron, en Alemania lo estudiaron. Vamos a copiar fórmulas, por favor. Es decir, yo no les pido creatividad a saco, sino simplemente les pido que estudien dónde funciona un poquito mejor y se aplique aquí. Nada más, punto y pelota. Gracias, Miguel. Bueno, yo creo que si no hay ningún apunte sobre el tema, yo creo que ha quedado claro. Hay que estudiar el tema y sobre todo ustedes, que son los implicados. Hugo tiene levantado la mano. ¿Perdona? Que Hugo tiene levantado la mano. Ah, Hugo tenía levantada la mano, perdona, sí. Un apunte rápido, Hugo, por favor, para pasar... Yo solo me quería referir al tema de los coros, porque yo dirijo un par de coros. Entonces, este tema es un tema de salud y un tema sanitario y es muy grave. Alguien habló recién de ficción y claro, estas cosas ocurrían antes en las películas de ficción y ahora no apareció el héroe de turno que nos salvara. Estamos en esta situación que realmente nos supera. Y claro, hay que esperar. Nosotros los coros tenemos un problema porque nosotros cantamos y al salir de nuestro canto por la boca sale también el virus. Y eso nos tiene complicadísimo. Pero bueno, para hacerlo más lento, o sea, más rápido, lo que hay que hacer es esperar, no tenemos mucha... Bueno, pero como el ser humano tiene esa capacidad de reacción que entre las dificultades se crece... Discúlpame. Pues esperemos... Discúlpame, Óscar. ¿Sí? Discúlpame, Óscar. Yo no estoy de acuerdo con lo de esperar. Porque no tenemos una visión empresarial, pero yo no veo a ningún empresario, ¿sabes? A ningún emprendedor que ahora esté esperando. Todos están tomando iniciativas, todos están innovando. Es un momento para innovar. Yo creo que Óscar Valido está planteando un tema interesante, que es cómo podemos innovar y cómo podemos hacer nuevos modelos de negocio en el que podamos sobrevivir. Porque, ojo, como decía Miguel, es que no venimos de atar los perros con longanizas, ¿eh? Venimos muriéndonos de hambre desde hace muchísimo tiempo. O sea, la situación de la música en Canarias es famélica, ¿de acuerdo? Entonces, hay que buscar, exactamente igual que en su momento el vinilo o el CD o tal, supuso unos cambios en el modelo de negocio, tenemos que buscar un modelo de negocio nuevo. El problema es que cada uno de nosotros está en la guerra por su cuenta, todos los intentos de crear asociaciones para unirnos y para solventar nuestros problemas han sido un fracaso porque somos egocéntricos, miramos nuestro ombligo y somos incapaces de tener conciencia de grupo. Y así nos va a seguir yendo toda la vida. Sigamos esperando y ya verán que dentro de 10 años estaremos igual o peor que ahora. O aprovechamos ahora para hacer algo, como está diciendo Óscar, o si no, señores, esto va a peor. A eso me refería. Gracias por el apunte, Enrique. Perdón, yo a lo que me refería de esperar no era esperar a que nos comieran los bichos. Me refiero que, por supuesto, hay que innovar y hay que buscar el negocio. Lo hemos hecho nosotros como La Brújula o como el festival, vamos a hacer pequeñas cosas y tal. Y como músicos también, lo que acabas de decir, lo de streaming. A lo que me refería de esperar es que, como bien decía Alejandro, no sabemos cómo va a ser el futuro ahora mismo, ni cuánto va a durar este presente futuro de ciencia ficción. El futuro nos lo tenemos que inventar. El futuro lo tenemos que inventar nosotros. Totalmente. Exacto. Bueno, pues ya hemos llegado casi a la hora y 3/4. Yo creo que, espero que... todo esto que está pasando, ¿no? Bien, yo les quería, ya por último, un poco brevemente, el conocimiento musical de la gente en Canarias parece que se ha avanzado bastante.
Por ejemplo, Pino, que no ha intervenido en el mundo del jazz, ya como última pregunta, me acuerdo de aquel famoso concierto de Eddie Grant, que aquello fue una locura. Eran de los primeros conciertos después del de Miguel Ríos, en que la gente, pues lógicamente en Canarias no tenía esa base cultural y claro, aquello fue para morirse, ¿no? Del vuelco de la gente, ¿no? Ahora parece ser que en concreto, para ya ir terminando, Pino, el conocimiento de la gente en el mundo del jazz, que también era, al principio, eran voces por todos lados, en los conciertos del Jazz Heineken en Santa Brígida, me acuerdo que aquello era una locura para oír bien a los músicos. Ahora parece que está cogiendo la gente un poquito de conciencia y ya se va viendo más color, ¿no? Ya la gente va tomando un poquito más de educación en el aspecto del jazz, ¿no? En general en todo, ¿no? Pero en el jazz en concreto se ha avanzado un poquito, ¿no? Yo creo que sí ha habido una labor, digamos, que ha partido de las iniciativas de centros como el que plantea Miguel, ¿no? Musqué o incluso Fábrica La Isleta o espacios incluso en esta isla que lamentablemente hoy día ya están cerrados, como era la Guarida del Blues, la Tasquita Cambullonera y un suma y sigue, ¿no? Y yo me imagino que Enrique incluso podrá, o incluso Alejandro, bueno, cualquiera de ustedes podrán seguramente rememorar espacios donde esa familia que se generaba en esos momentos de compartir nutría muchísimo lo que había, ¿no? Y de hecho la labor que está haciendo, por ejemplo, los centros de enseñanza no reglada, invitando a estos músicos que vienen de fuera a poder impartir esta docencia, músicos que vienen a tocar pero luego vienen y dan sus masterclass. Yo me pongo de ejemplo, soy de las personas que empecé a estudiar música tarde. Cuando digo estudiar música me refiero ya al lenguaje musical, y para mí un espacio ideal fue la Escuela de Música de Las Palmas. Me enseñaron lenguaje musical, yo que siempre he tenido la inquietud, pues con el tiempo ya los temas que había grabado en audio los transcribí, etcétera, etcétera, y hoy día ya tengo las composiciones. O sea, ha sido algo que nace de la inquietud porque tienes un entorno que te arropa, un colectivo de personas que te arropan y te enriquecen muchísimo. Y la verdad que siempre ha existido un buen nivel cultural, musical, pero que ha habido una labor ahí de base importante. Importante, ¿no? No, bueno, si quieres decir también que dentro de poco vas a lanzar tu primer CD con letras propias. Con temas propios, composiciones propias. Temas propios, sí, tanto letra como música, ¿no? Así que ahí queda dicho, ya que no lo has dicho tú, lo digo yo. Sí, no, lo que pasa es que, claro, estamos eso, preparando cositas entre confinamiento y terminando responsabilidades personales que tengo, pues todo andará, todo. Estamos deseando escucharlo. Bien, bueno, yo sé que se quedan muchísimas cosas en el aire. Esto ha sido, quizás hagamos otro aislado más adelante para seguir pues investigando un poquito y dar soluciones, por lo menos por nuestra parte, darles voz, ¿no? Que es lo que nosotros pretendíamos. Sí que quiero hacer una mención, como decían antes, a los locales, pues locales como el que llevó Javi, que es la fábrica, y nombrar también a Juan Salán, lógicamente, que nos ha dado mucho en la educación musical con el PAP La Calle. Lógicamente ahí todos los grupos que trajo, la verdad que fue maravilloso para los canarios que no veíamos directos, ¿no? Y nos enseñó bastante, ¿no? Y nada, ahí queda esa mención. Yo solamente, si Vicente o alguien quiere apuntar algo más, por mi parte ya estamos llegando a las 2 horas de programa. Ha sido, espero, interesante, que les haya gustado, sobre todo el encuentro entre ustedes, muchos que se conocen. Desde Aislados Conectados, muchísimas gracias, la verdad. Esperamos hacer otro. Jorge quiere decir algo, creo. Y nada, perdón. Y nada, sí, Vicente, ¿no? Creo que quiere decir algo, ¿no? Bueno, yo quería comentar simplemente a modo de resumen, saludar a todos los compañeros, agradecer la invitación y, por ejemplo, recuperando algunas de las cosas que se han dicho, me gustaría recuperar lo que ha dicho Miguel sobre que hay que aprender el instrumento para llegar a ser un virtuoso si se puede, pero sobre todo que hay que prepararse la funcionalidad para saber, como decía Javier también, venderte y llegar a todos, ¿no?
Lindell ponía el tema en el tema de la educación desde la escuela pública, desde la base, y luego complementarlo con esas enseñanzas no regladas que ahora mismo están superando a las enseñanzas regladas, que se quedan escasas, digamos que no hay dinero público para sostener las no regladas. Heichela habla un poco el momento de la mujer, la paridad ahora mismo que por fin parece que llega, lentamente, que es la mujer dentro de las bandas como instrumentista, no como la cantante simplemente. Y luego, para acabar ya, me ha gustado mucho lo que ha dicho Enrique, el futuro lo vamos a construir nosotros. Es el momento de innovar y de reinventarse. Pues un saludazo para todos. Pues señores y señoritas y señoras y amigos y amigas, la verdad que ha sido un placer tenerles. Muchísimas gracias de corazón a mi amigo y compañero Jorge Padrón, que ha estado ahí hoy tranquilito y calladito, pero que nos ha echado un cabo ahí en la parte técnica. Un aplauso. Y nada, y lo dicho, Javier, Miguel, Vicente, Asisele, Pino, Lindell, a todos, la verdad, muchísimas gracias por estar, por su generosidad de su tiempo, y bueno, hasta otra próxima ocasión, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Adiós.